Uno de los objetivos de celebrar el Día de las Escritoras es visibilizar su trabajo. Por eso hemos invitado a la escritora Gabriela Campos para que nos hable de su obra, así como de la de otras mujeres destacadas en la literatura. Aquí comienza Charlas Literarias, un espacio para hablar de libros y literatura. Este próximo 16 de octubre se celebra el Día de las Escritoras y con el afán de conocer mejor la perspectiva femenina de este amplísimo campo de las letras, invitamos a la escritora Gabriela Campos, quien nació en la cabecera del departamento de Jalapa en el año de 1993. Migró a la ciudad capital para continuar con sus estudios. Es licenciada de Diseño Industrial y cerró Pensum en Letras. Publicó El Refugio de Mariana en Lo que leo 2019, participó en el informe Discurso de Odio y Racismo en Redes Sociales con la Fundación Mariana y Antonio Gubad 2019. Participó en la compilación de cuentos Lienzo de Fuegos, Parutz Editorial 2021 y formó parte del taller de escritura Acerca, en la que se presentó una antología de cuentos desde la biblioteca del Centro Cultural de España 2022. Recientemente publicó No todos están muertos en Alas y Plumas 2023 con el colectivo de cuentistas de Guatemala. Actualmente es maestra de literatura en la ENAD y estudia la maestría en literatura hispanoamericana. Gabriela, bienvenida entonces a este episodio donde vamos a hablar acerca de la mujer y la literatura. Entonces, para empezar a conocerte un poquito más, voy a hacerte algunas preguntas, digamos, personales sobre tu quehacer como escritora guatemalteca. Quisiera que nos contaras un poquito acerca de tu obra, cuáles son tus géneros o los temas que prefieres escribir. Hola Javier, ¿qué tal? Muchas gracias por este espacio. Bueno, pues fíjate que yo empecé escribiendo novela juvenil. Los temas que más me gusta, los que más me gusta hablar es la migración, del autoconocimiento un poco y como la importancia de saber quiénes somos para saber qué hacemos, qué queremos hacer y cómo resolver también que los personajes puedan resolver sus problemas o la situación en la que se encuentran a través de el encuentro que tienen consigo mismos y la posibilidad de acudir a los demás en el caso de la literatura juvenil. Después me adentré un poquito en las narrativas al yo haber tenido una formación urbana o no sé, campesina, creo que siempre mantengo esos recuerdos en mi memoria, pero como tengo una formación occidental, pensé que era una oportunidad de escribir las historias como te las contaban o de lo que me puedo recordar que me decían las personas mayores, con una estructura académica, ¿verdad? Más una formación universitaria. Entonces es una especie de voz periférica con formación centralizada, con formación occidental. La idea también es de este tipo de literatura es que sea más cercana, más accesible, sin caer en un tono de fábula o como de cuadros de costumbre o esa literatura del siglo pasado. Creo que tengo en común en este aprendizaje un poco de influencias de la literatura de la posguerra. También empecé a tomar rasgos de lo real maravilloso. Que lo real maravilloso se diferencia del realismo mágico porque lo maravilloso toma en cuenta un poco más. Aún no estoy de acuerdo con ese término, pero es el que se me hace más fácil para explicarlo. Lo real maravilloso toma en cuenta el folclore de las personas que lo experimentan o los personajes de las historias. Entonces también tengo
poco de terror psicológico en el que entonces los personajes todo el tiempo están como viendo si lo que está pasando es real o si se lo inventaron o lo creen real porque se los dijeron, entonces como alguien te lo dijo y para ti es verdad, entonces así es. Y como ese cuestionamiento constante de las identidades, de tu espacio en el mundo, de qué hacer para tener ese reencuentro contigo mismo. Por ahí va mi... Okay, tengo entendido que empezaste con literatura juvenil y actualmente estás probando o experimentando con lo detectivesco, ¿verdad? Sí. Empecé con literatura juvenil, después empecé a escribir, esto no sé si lo digo ahorita, lo de la columna y no sé qué. Sí, si quieres. Empecé con la literatura juvenil, después se me ofreció un espacio en el periódico para escribir de temas sociales, pero yo consideré que habían otras personas que más apropiadas para eso, pero tenía el espacio para publicar un cuento semanal, un cuento mensual. Entonces, a partir de eso fue que tuve este experimento de leer maravilloso con una voz más infantil y después llegó la oportunidad de empezar a aprender con el colectivo de cuentistas de Guatemala y la novela negra y novela policíaca ya con Francisco Méndez. Entonces, eso también me dio la posibilidad de empezar a experimentar con una voz más adulta. Ya no es una niña como testigo de si era o no mal de ojo, o si el amigo que falleció ahora es un lobo o un coyote, sino que ya es algo más, con más problemas de la adultez, digamos, del mundo adulto. Ya. Y tengo entendido que has participado en varios talleres, ¿verdad? De literatura, escritura creativa. Y eso va un poquito con la siguiente pregunta. ¿Cuál es tu proceso creativo? Usualmente yo opino, creo, he visto en mi experiencia que hay como dos grandes grupos, ¿verdad? Los que creen que la inspiración baja casi como inspiración divina y los que creen, que me incluyo en este grupo, que es más una cuestión de disciplina, ¿verdad? De planificar lo que uno va a escribir, hacer ejercicios periódicamente. Entonces, ¿cómo es en tu caso? Yo considero una de las figuras a las que yo más admiro en el mundo de la literatura es me gusta, coincido con la postura que tenía Carlos Solórzano respecto a la cuestión literaria de que había que cultivarlo y fomentarlo como un oficio. Si queríamos entonces que se nos tomara en serio es porque desembocamos el mismo esfuerzo, tiempo, ideas y pensamientos que cualquier otra profesión. Entonces yo sí soy un poco más rigurosa respecto a las investigaciones que hago para la creación de personajes, para verificar que las historias que estoy contando pues siempre hay similares, porque el pensamiento humano siempre va a tener puntos de encuentro con otras ideas y mentes, pero trato de verificar que lo que yo estoy narrando, que los personajes que están actuando y haciendo tengan un factor de diferencia con todo lo que ya se ha dicho, y por eso para mí es importante justo estos procesos de investigación, de boceto de ideas, de escritura constante, que después estas cosas o estas notas que vas haciendo pueden servir bien para otra idea futura o para concretar otras que ya tenés. Entonces siempre tengo como 4 o 5 cuadernos en paralelo, más las notas en el celular, y siempre ir también descubriendo nuevas herramientas para que esto sea un poco más ordenado. Me llama mucho la atención esto de la investigación, porque usualmente cuando lo oigo es gente que está escribiendo alguna novela histórica, ¿verdad? No sé por qué, bueno, sí sé por qué, pues, pero como la novela histórica necesita mucho contexto y conocer muy bien cómo era, pues, la vida cotidiana, pero usualmente oigo eso cuando la gente escribe la importancia de la investigación, cuando escriben novelas históricas. Pero en tu caso, que no mencionaste ese género o subgénero, ¿cómo qué tipo de cosas investigas tú antes o durante la escritura?
Durante la escritura, por ejemplo, si son estos cuentos en donde hay leyendas de Guatemala o rasgos de folclore, investigo mucho la pertinencia cultural. También no vaya a ser que al querer contar una historia desde mi perspectiva de persona ladina de Oriente, mestiza ladina de Oriente, vaya a cometer una imprudencia. Entonces, por eso es que para mí es importante investigar. También verifico un poco si lo que yo recuerdo que me contaron es en efecto así, y si tiene justo esta pertenencia al contexto. También si voy a hacer un personaje, me gusta investigar como similar a lo que hacen en marketing del design persona, ¿verdad? Entonces, si es una mujer de esta edad que nació en tal lugar, entonces investigo el contexto. ¿Cuáles son las flores que se sembraban ahí? ¿Cuál es el rango de los personajes que están alrededor de ella? ¿Qué profesiones o oficios podrían tener? Y así voy como construyendo estos como fuentes de historias que después tienen puntos y encuentros en común. Qué interesante. Es interesante que hayas logrado unir tu profesión de diseño industrial con esta parte de la literatura, que la verdad es la primera vez que lo escucho. No, si nunca se me había ocurrido que podían tener algunos puntos en común. Ok, siempre en el campo de las letras ya nos queda claro qué es lo que estás haciendo, pero a futuro, ¿cuáles son tus planes? Yo para hablar de futuro tendría que también hablar un poquito de lo que ha pasado y de lo que estoy haciendo ahora, y pues también de la época en la que estuve un poco alejada de las letras, porque a partir de la pandemia hay una crisis laboral y personal, emocional. Empecé a dar clases de la forma que menos me puedo imaginar, que fue dando clases de inglés a niños, y ahí aprendí un montón porque mantener entretenidos a niños en inglés y que las clases no sean aburridas, y fue un gran reto. Entonces después, a los meses de eso, tuve la bonita oportunidad de empezar a ser la maestra de literatura en ENAD. Perdón, quisiera aclarar para la gente que nos escucha que la ENAD es la Escuela Nacional de Arte Dramático, ¿verdad? No. Ajá. Entonces también el enfoque de la educación en la escuela de teatro es muy diferente al de los colegios convencionales. Entonces ahí se me abrió una puerta, creo yo, de reencuentro y de nuevas oportunidades en mi nivel creativo. Empecé a estudiar el diplomado de filosofía de la Universidad Landívar. Ahí fue que me di cuenta que la filosofía no es lo mío, y me empecé a estudiar la maestría en literatura hispanoamericana, y estoy justo volviendo a crear como nuevas propuestas y aprendiendo también, y mi postura es también que si no puedes estar acumulando capital cultural, y creo en la democratización del mismo, y esto de la mano con dar clases me ha hecho mucho sentido, y es lo más cercano que he estado a hacer alquimia, incluso más que escribir y publicar. Creo que mi vocación va más por ahí. Entonces espero yo, después de un proceso colectivo que tengo con los estudiantes de quinto año, publicar una obra de teatro, y en los próximos meses empezar a buscar nuevas puertas para seguir estudiando, ya sea a nivel de doctorado, en algo completamente académico, o tal vez una maestría en escritura. Ahora hay programas en universidades prestigiosas de educación superior para escritores, y también hay que ver también para que me haga el perfil, ¿verdad? Claro, muy bien, muchísimas gracias. También me llamaba la atención que me habías comentado un poco sobre la investigación con tus alumnos de teatro, ¿verdad? Para investigar acerca de la escritura de guiones teatrales. En la escuela se me dio la oportunidad, en la clase de técnicas de investigación, tener este espacio de creación colectiva,
Cambió un poco la metodología convencional de cómo nos enseñan literatura. Precisamente lo aprendí de darles clases de inglés a niños, de cómo hacer las cosas más entretenidas y que no sea, ya viene la de letras que nos va a dejar leer la Odisea para la otra semana. Entonces empezamos un poco de lo más cercano, o la literatura que me parecía más cercana a la corriente de pensamiento contemporáneo del siglo XX. Entonces leímos un poco de filosofía, sobre todo de existencialismo, de ahí nos fuimos un poco por el teatro del absurdo y aprendimos y leímos a Carlos Solórzano. Entonces les gustó mucho y ahí empezaron a anclar justo que la literatura tiene una corriente o una filosofía a la que responde, ¿verdad? En el caso de Carlos Solórzano responde un poco al existencialismo y estuvimos discutiendo sobre la oportunidad de crear nuestra propia obra que después a ello le sirva para puestas en escena. Entonces empezamos construyendo nuestros personajes, empezamos discutiendo a qué corriente filosófica responderíamos, a qué tiempo, por qué. Tuvimos discusiones muy potentes sobre el contexto en que tendríamos nuestra obra y por qué. Ya que teníamos resuelto eso, empezamos a crear nuestros personajes. Es un poco cliché, es un psiquiátrico en Guatemala, pero cada estudiante se dio la tarea de hacer este design persona, ¿verdad? De cuántos años tiene, qué le gusta hacer, qué oficio tenía, por qué paró ahí, cuáles son las condiciones, cuál es el diagnóstico y buscar. Esto lo aprendí mucho de la novela policíaca, ¿verdad? Que tiene estos rasgos más científicos de explicar por qué es lo que pasa y tener un argumento y fundamento de quién es la persona, ¿verdad? Entonces, ya que cada estudiante trabajó su personaje, empezamos a discutir sobre la historia que se iba a desarrollar, qué iba a pasar, por qué, y ya que teníamos como el plano general de las cosas, nos empezamos a dividir por escenas para que cada quien las vaya trabajando. Esto acompañado de hay roles asignados. Hay una persona que se encarga de recopilar toda esta información, hay otra persona que va haciendo anotaciones y bitácoras de todo lo que se habla como relevante dentro de estas discusiones, para siempre hacer como esto llamaba a tierra de yo sé que ahorita estamos en esta parte, pero se recuerdan que la semana pasada aquí tengo escrito que dijimos tal cosa. Entonces siempre, como es una creación colectiva, ir respondiendo a los consensos y a los acuerdos en común. Y también tenemos la figura de una editora, que es quien se encarga de revisar las acotaciones. Las acotaciones son los mensajes que se les deja a los actores para que sepan cómo entrar, qué está pasando, a lo mejor qué mobiliario es el que hay, incluso también cómo van a funcionar las luces o qué tipo de vestuario. Entonces, hay una editora que además se encarga de hacer estas acotaciones, además de la corrección de estilo, que le asigno a ella. Y está aprendiendo a hacerlo y busca recursos también para hacerlo bien. Ella está haciendo las acotaciones mientras otros compañeros están desarrollando los sucesos de las escenas. Entonces, antes de que se desarrolle cada escena, se discute en colectivo qué es lo que va a pasar, qué personajes van a aparecer, por qué, cómo va a terminar y como la secuencia, ¿verdad? Ok, excelente, muchísimas gracias y qué interesante. Pasamos ahora a hacerte preguntas más como generales, ¿verdad? Ya no tan personales. Por ejemplo, no sé qué opinas tú, si es lo mismo ser un escritor que una escritora. O sea, la pregunta va más enfocada sobre si realmente enfrentan los mismos retos, oportunidades y obstáculos, al menos aquí en Guatemala o en general en el mundo, ¿verdad? Sí, yo creo que uno de los obstáculos más constantes, un reto, esto es más personal, ¿verdad? Es que tu palabra sea válida. Si estamos acostumbradas a que el mundo funcione con el binarismo del patriarcado que lo responde al capital, entonces también es importante saber que nuestros argumentos, nuestra capacidad de argumentar, de contar y de dar nuestra opinión también es válida.
como la de cualquier otra persona, entonces creo que ese es uno de los primeros retos. Un obstáculo que yo veo es que los espacios a nivel artístico siguen teniendo las lógicas de cómo funciona el Estado guatemalteco. Otra pregunta, siempre enfocada a mujeres. No sé si has notado que existe alguna temática o enfoque que sea más abordado o casi solo abordado por mujeres escritoras. Y en tal caso, pues, ¿cuál crees que sea y a qué crees que se deba? Yo creo que es más la insistencia de querer categorizarnos. Creo que no avanzamos a veces en estas categorías de los años 70, de que escribimos poesía erótica y que eso es lo más revolucionario que las mujeres podemos hacer, y encasillar a toda la literatura escrita por mujeres como eso, Yo en los últimos meses estaba leyendo a más autoras contemporáneas y me parece súper interesante las propuestas que tienen, desde la novela de autoficción, el terror psicológico, terror mágico también, y también hay mucha literatura intimista, y esto me parece muy interesante debido a las épocas de la modernidad líquida en la que vivimos, y también la vida más encerrada, ¿verdad?, menos familiar. Entonces me parece como muy interesante estas nuevas propuestas. Estas voces latinoamericanas también tocan muchos temas sociales, entonces creo que no podemos reducir a las mujeres escriben sobre esto. Incluso la forma en la que las mujeres escritoras abordan la maternidad dista mucho de lo que veíamos hace unos 50 años en la poesía escrita por mujeres. Entonces eso me parece muy valioso, de cómo se están rompiendo estas fronteras, que solo podíamos hablar de sexualidad o de maternidad, ¿verdad? Claro. Bueno, yo creo que ya lo respondiste, pero la siguiente pregunta va un poquito por ahí, aunque pues creo que precisamente hace un poquito esto de encasillar, pero veamos, ¿verdad? Igual ahí está la pregunta. En tu experiencia en el campo editorial, ¿crees que existe un mercado femenino de lectoras? En otras palabras, ¿debe hacerse literatura enfocada o dirigida a mujeres, a un mercado femenino? No estoy segura si entendí. No estoy segura si entendí la pregunta. A ver, yo he visto que, aunque no lo dicen claramente, algunas editoriales tienen como algunas colecciones de libros, o libros concretamente, donde el cliente va a ser mujer. O sea, ellos piensan que el cliente va a ser mujer, ¿verdad? Por el tipo de contenido, por el tipo de lectura. Entonces, ¿tú crees que eso es, pues no te sabría decir correcto o incorrecto, pero ¿crees tú que las lectoras, por ser mujeres, se decantan por algún tipo de literatura en específico? Sí, yo pienso que la literatura es como la ropa y los colores, ¿verdad? No tienen género. Hay formas de escribir utilizando precisamente teorías de género, con este enfoque de reivindicar y retomar espacios que también han sido nuestros. Yo estoy de acuerdo en que poder tener estas voces nos puedan impulsar a algo más, pero no estoy segura si me podrías explicar un poco más concretamente, ¿qué editoriales que escriben mujeres, poesía, no sé qué, o qué? A ver, por ejemplo, es que no, a ver, buena parte de la pregunta creo que en sí se basa en una interpretación mía, por eso no estoy tan seguro, pero por ejemplo, he notado que muchas novelas, sobre todo de Wattpad, que luego son recogidas por una editorial y publicadas, como que fueran enfocadas a lectores mujeres jóvenes, por ejemplo, ¿verdad? Entonces, el diseño de la portada
Ya vi. Ya, el diseño de la portada es muy para una chica de 16 años. El tema siempre es romance, ¿ya? Entonces es eso, es como que dijeran, sí existe literatura para que la consuman mujeres. O sea, y este libro lo van a consumir mujeres, ¿verdad? Ya. Bueno, pues es complicado con el mundo de los libros porque lo que buscan siempre es vender. Entonces me imagino que están justo mercantilizando con estas ideas de el amor romántico y qué sé yo a través de la literatura. Yo pienso que escribir, el oficio es muy noble. El ejercicio de la escritura es noble. Pero las ventas y el sistema de producción no siempre lo es. Entonces también estas lógicas responden a ese mercado. A mí me gustaría que hay una chica, pues bueno, yo sé que J.K. Rowling ahora es súper cuestionable y hay cosas que ya no comparto de ella, pero por ejemplo para mí, yo siempre no tuve, por la forma en la que vivía, no tenía televisión. No era desde un sentido académico, para que la nena no se distraiga, sino que no teníamos. Entonces, tuve suerte ahí de que a mis manos llegaron los libros de Harry Potter, entonces casi siempre pude leerlos antes de ver la película. Y el personaje de Hermione Granger y de Lily Weasley es muy diferente a como se tratan los libros. Entonces, justo como tú sabes que estudié 2 carreras ahí en paralelo y trabajaba, más o menos bien trabajaba. Y yo decía, si Hermione pudo, si Hermione y Lily Weasley pudieron, yo por Dios que voy a poder. Y creo que tener esos referentes desde niña, a pesar de que eran brujas inglesas, para mí fue muy importante. Entonces yo creo que la literatura fuera del mercantilismo también podría tener usos nobles. Entonces yo estoy de acuerdo en que que la literatura, si no tiene estas teorías académicas de género, pues la literatura debería ser accesible para todas las personas de la edad que sean. Hay temas que nos van a interesar, sobre todo en la adolescencia, pero sí creo que seguir fomentando estos roles de género, esta visión endulzada y de cómo tu vida únicamente sirve para este fin, no es lo mejor. Y yo sí no me gusta esta categoría de que la escritura, esta categoría de escritoras mujeres, ya a veces lo asumen así porque es algo escrito por mujer, ya es feminista. Y la otra es que encasillarnos así en el mismo bolsón, pues no estoy de acuerdo con eso, cuando tenemos en común otras corrientes con otros escritores o otras formas del quehacer literario. Claro, ok, muchas gracias. Y bueno, hablando de mujeres escritoras, ¿qué nos recomendarías leer de las escritoras guatemaltecas? A ver, eso no lo tenía ¿Ah? No tenías previsto. No, tenía hispanoamericanos muy presentes. Vamos a ver. Bueno, hispanoamericanas, o sea, igual. Sí, fíjate que gracias bueno, vamos a ver, de las elementales, que yo diría que todos deberíamos de leer a María de los Ángeles Ruano. Perdón. Yo pienso que todos deberíamos tener un libro de María de los Ángeles Ruano. Es una escritora fascinante y
si ya la leyeron, tomar una pausa y volver a leerla, siempre es encontrar, sí, la literatura de Los Ángeles Ramos me parece de lo mejor que se ha escrito en Guatemala, un poco más por la figura que representa, un poco más por la persona que por lo que escribió, que me parece súper relevante. Visitar a Laide Sopa, visitarla, también investigar qué hizo en México, qué pasó acá. Yo creo que el contexto de las escritoras guatemaltecas es muy complejo, y que estas mujeres desde sus trincheras y desde sus espacios pues se dedicaran o que tengan estas obras, me parece debería ser así el barbuchín que tenemos. Dame chance de pensar. Intenté hacer una investigación de poesía que criticara al régimen de las dictaduras, y fíjate que no había, o escritura de mujeres, no había mucho. Bueno, y a nivel más contemporáneo, a mí me gustaría recomendar no porque sean mis amigas, pero de verdad son muy talentosas y son muy buenas, a Génesis Ramos, a Carmen Tocay, también a Marilinda Guerrero. Compartí y pude leer la obra de Jenny Zapeta, compartí con ella un taller y pude leer la obra de Jenny Zapeta también, me parece una propuesta muy interesante. Y de las escritoras guatemaltecas, creo que a ellas 6 entradas. También después, gracias al club de libros del centro, que la propuesta es leer a mujeres contemporáneas. Yo había leído a Samantha Schweblin, ¿cómo se me olvidan los nombres de las cosas que me gustan? Como pájaros, ¿cómo se llama este libro? Pájaros en la boca. Y me encantó. Y ahí dije, por aquí tengo que seguir buscando por acá. Entonces, Samantha es como la mejor amiga literaria de Mariana Enríquez. Y también, este libro de A una distancia de rescate, precisamente, me hizo sentido muchas cosas también con Fernanda Melchor, porque yo no sabía, como estaba muy a ciegas de lo que estaba escribiendo, porque yo sé cómo me miro y cómo se me percibe ahora, pero adentro de mí hay una niña campesina conurbana. Entonces yo decía, ¿será que sirve esto que se está contando? ¿Tiene sentido o para qué? Y precisamente la literatura son escritoras que vivían en lugares periféricos, que estudiaron literatura y que a partir de ahí anclaron estas historias conurbanas con los elementos de la calle. Entonces leerlas a ellas, pero sobre todo me ayudó mucho. También está esta escritora Morrayo, Mariana, voy a corroborar. Creo que sí. Le cambió nombre a todo. Margarita Borrayo. Margarita Borrayo escribe desde esta perspectiva justo intimista y de los procesos de migración desde el sur también. Entonces, encontrarme con estas voces me ha hecho mucho sentido, la recomiendo bastante. Por ejemplo, Marilinda Guerrero escribe de ciencia ficción y me parece fascinante la propuesta que tiene, es muy interesante. Génesis Ramos, yo de lo que menos leo o de lo que menos me siento empapada es de poesía, pero lo que escribe, las formas en las que es una mezcla de modernismo con escritura contemporánea, de autoficción muy interesante. Y Carmen Tocay escribe minificción y también es una voz indígena. A veces ella también traduce sus
conocimientos, entonces eso me parece súper valioso. Y eso. Excelente, muchísimas gracias. Y ya para terminar, si tuvieras que hacer un top 3 de escritoras sin importar su origen, su época ni nada, ¿a quiénes sugerirías leer? Está difícil. Yo creo que todos deberíamos leer a Pizarnik en algún momento de nuestras vidas. Todos deberíamos de leer a Pizarnik. Es muy accesible. Siento que es literatura muy accesible. Vamos a ver. Perdón, Javier. No tengas pena. Dale. Top 10 dijiste, ¿verdad? No, 3. No, 10. Muy largo. 3 está difícil. Top 3. Yo diría que sí, todos deberíamos leer a Pizarnik en el lugar 1. A Pizarnik. Yo no sé, yo creo que está muy infravalorada la obra de Gabriela Mistral. Ya. Yo creo que a Gabriela también todos deberíamos leerla. Y aquí estamos solo en poesía del siglo pasado. ¿Qué difícil? Para desviarnos un poquito y adentrarnos más en lo social, yo diría que Angela Davis. Ok, no la he leído. Ya la conozco bien. Cabal, ahí la vamos a leer. Porque allá en Mistral y a Pizarnik, claro que sí. Muy bien. Bueno, Gabriela, muchísimas gracias por tu tiempo, por tu paciencia también, por los problemas técnicos que tuvimos hoy. No sé si quieres dar tus redes sociales o de algún proyecto que tengas actualmente al que quieras que la gente vaya. Bueno, yo me llamo Gabriela Campos, así estoy en Facebook y en Twitter y en Instagram y en Threads estoy como Gabriela-Sansur. Excelente, muy bien. Pues muchísimas gracias por tu tiempo y pues te deseamos muchos éxitos en todo lo que emprendas. Gracias, Javier, un gusto. Muy bien, amigos, espero que les haya gustado este episodio. Se despide como siempre Javier Martínez y los invito a seguir al podcast en redes sociales, donde nos encontrarán en Facebook, Twitter e Instagram como @casama con H al final y en TikTok como Editorial Casama. También pueden seguir a nuestro patrocinador 1900 Radio en Línea y las redes de Gabriela Campos las encontrarán en la descripción del episodio. Nos escuchamos el próximo Charlas Literarias es producido y grabado en el estudio de la Editorial Casama. Encuentra cada viernes de charlas un nuevo episodio en Spotify, YouTube, Apple y Google Podcast, así como en otras plataformas similares. Síguenos en redes sociales como @casama.